Bueno, vamos. Bueno, estimados amigos, ya estamos en vivo acá con el doctor Vuela. Heidegger daba paseos en el bosque, ¿no? Él escribió Senderos del Bosque. Bueno, acá el doctor Vuela está también en un parque, en una plaza, en un patio, no sé dónde está el doctor, así que vamos a hacer filosofía al aire libre, como tiene que ser, doctor. ¿Qué tal? Sí, sí, porque siempre la hacemos adentro, pero no me dejaron la llave de la casa que tiene Wi-Fi, que es la de mi hija acá en el campo. Así que estoy afuera, estoy alejándome de las plantas para que todavía dure la luz solar, ¿no? Bueno, hay que, ahí está. Está bien, Hay que gambetearla, somos seguro, argentinos. seguro. Che, Jonathan, entonces este curso era sobre así los comentaristas de Aristóteles y demás, y vos me habías dicho que hiciera una pequeña introducción acerca de los escritos de Aristóteles, eso, ¿no? Sí, la edición de Diels Kranz, Bueno, cómo bueno, se cómo va no, cómo no. liberando, ¿no? Mirá, yo quería, es el primer programa que grabo sobre Aristóteles, nunca he grabado un programa sobre Aristóteles, y menos en la televisión, ¿no? Porque esto después queda. Van a decir, vuela. Yo quiero comenzar con la frase de Hegel, que lo dicen, están en sus textos de las obras completas, en los escritos de jubilares, es decir, los escritos festivos que le han hecho a Hegel. Y entonces esta frase la trae Obank, y yo la tomé de Obank, no la leí en Hegel, pero bueno, vamos a decirle a la gente la verdad, yo la tomé de Obank. Y dice así: si la hora de la verdad hubiera llegado para la filosofía, no había nada más digno que dar cursos sobre Aristóteles. Esto debe ser, yo no lo leí, pero Obank lo cita. Y yo lo cito a Obank. Así que, señores, es un argumento de autoridad. Si hay algún hegeliano que escucha esto y dice que no lo dijo, bueno, que me diga que no. Este texto está en las obras completas de Hegel, el tomo 14, página 314. Más no podemos. Los escritos son Jubilaum Samsung. Listo. Ahora, qué importancia que tiene Aristóteles en Hegel, ¿no? Todos los Pero vos grandes fijate, filósofos de la y historia fueron Aristóteles. termina la enciclopedia citando una página entera de Aristóteles. La enciclopedia de la ciencia filosófica, Hegel termina citando una página completa de Aristóteles. Pero además, ¿vos conocés algún grande de la filosofía que no haya leído profundamente a Aristóteles? Bueno, no se puede hacer filosofía. Sin Aristóteles no se puede hacer filosofía. No se puede hacer filosofía. Bueno, entonces vamos a introducirnos en este tema que quería. El, Dale. tengo 3 o 4 apuntes que hice, porque no, es más de memoria todo esto que lo hayamos encontrado, ¿no? Bueno, el tema de las obras de Aristóteles, el discípulo es Teofrasto, ¿no? Después de Teofrasto voy nombrando los más importantes. La obra pasa a Alejandría, de Alejandría el reino de los Ptolomeos, ¿no? Neleo después la lleva a Troade, y en el siglo I antes de Cristo, Espericón la lleva a Sila, y de Sila a Roma. Y en Roma aparece Andrónico de Rodas, que es el que primero trata de componer estas obras de Aristóteles. Las obras de Aristóteles se distinguen en esotéricas y exotéricas. Exotéricas son las que van para todo el público, y la esotérica era para uso interno del liceo, que era lo que había creado Aristóteles. Platón había creado la academia. De las obras de Aristóteles tenemos un 30%. Un 30%, no hay más. De obras de Aristóteles, del puño de Aristóteles, no hay nada. Los escritos que quedaron son los esotéricos. Los exotéricos se encontraron la Constitución de Atenas y algún que otro fragmento. La Constitución de Atenas se encontró en 1891 en un basural en Egipto. Y por eso, tanto la Constitución de Atenas como los fragmentos de Aristóteles y los de los pseudo Aristóteles, porque hubo
varios que en el mundo quisieron hacer creer que eran Aristóteles, todos esos se citan por los párrafos, no se citan por las líneas. Claro. No todo vino con Aristóteles, por ejemplo, recién nosotros tenemos alguna versión más completa en el siglo II con Alejandro de Afrodisias. Ahí en el año 200 más o menos, a caballo del siglo I, siglo II, 200, 200 y pico, aparecen los comentarios de Alejandro de Afrodisias, que era griego, que conocía la lengua de Aristóteles, que hablaba griego como había visto, con una tonada, ¿no? Calculo yo. Pero fueron importantísimos porque todo el mundo después decía, no, Alejandro hablaba la lengua de Aristóteles, lo entendía a la perfección. Recién aparecen en el siglo XII, aparecen las versiones latinas de Aristóteles. Los papiros, mientras tanto, dormían el sueño de los justos, ¿no? Estaban en Roma, no se sabía dónde, los tenía María de Medici, gran parte de los manuscritos, estaban ahí quietitos. Hasta que los árabes traducen, Averroes, nosotros le debemos muchísimo, porque Averroes traduce del griego al árabe. Y Santo Tomás se maneja sobre los comentarios de Averroes, que habían sido traducidos al latín. En ese momento había cuatro versiones de la metafísica. Por ejemplo, ¿no? Estaba la Vetustísima, que era del siglo XI. Después estaba la Vetusta, que era del siglo XII, la Media y la Nova. Y sobre estas tenía la Nova, pertenecía a la traducción a Miguel de Éfeso, que era griego, que había hecho la traducción del griego, pero Miguel de Éfeso era griego. Entonces, era más importante ser griego que saber griego, ¿no? Y sobre esta base de esta metafísica de Miguel de Éfeso, más la traducción del árabe de Averroes, Santo Tomás comienza su comentario y se da cuenta que falta algo. Que hay algo que no cierra, hay algo que no entiende. Y entonces le dice al monje de la orden de él, a Guillermo de Merbeck, que haga una traducción. Guillermo de Merbeck le dice que sí, que la va a hacer, pero no. Guillermo agarra las traducciones viejas y las anota todas como si fuera corrigiendo algunas cosas, pero lo único que traduce es el libro 14, que no estaba traducido. Pero el resto es lo de Merbeck es una composición de las otras 4 versiones, incluida la de Miguel de Éfeso. Pero es la mejor, Bueno, a partir de ahí que trabajan todos. Hasta que, bueno, después viene todo el periodo de la negación de Aristóteles, ¿no? No olvidemos que Aristóteles hasta el siglo III era leído así en una combinación con Platón, sobre todo por el libro Landa, ¿no? Bueno, pero el tema es que el que crea el desprestigio de Aristóteles es Kant. Bueno, Kant dice que Aristóteles no sirve. Claro, Kant no había estudiado a Aristóteles. Kant se sabe, lo dice Brentano, se cansa de decirlo Brentano, después lo dicen otros, ¿no? Kant no sabía historia de la filosofía. No sabía. No había estudiado. ¿Cómo se llamaba? Adolfo, creo que era el discípulo de Christian Wolff, que es el maestro de Kant. Adolfo Strauss, creo que era una cosa así. O Schulz, Adolf Schulz, nunca le enseñó historia de la filosofía. De hecho, los discípulos de Kant le respondían a los enemigos de Kant, porque Kant no podía responderle a sus enemigos filosóficos.
No sabía. Sí, Y Jules sí, no Carlos, sabía. Claro. le decía a sus discípulos, che, léelo a este que me está criticando y respondele vos, decía. Claro. Así es el asunto. Bueno, el tema es que los comienza todo, la universidad alemana comienza, después viene todo el idealismo, ¿no? Y entonces la universidad alemana, por un problema de existencia, se va despoblando. La universidad alemana, después de Kant, comienza a despoblarse. Después viene todo el idealismo y viene lo que estaban escritos en las paredes que cuenta Brentano en 1866, 67, fábrica de azufre. No era juguete. Pero al principio del siglo XIX hay un hombre que se llama Adolfo Schleiermacher, que en 1805, un año antes de las invasiones inglesas acá a Argentina, escribe un trabajo muy lindo sobre el Perihermeneidas de Aristóteles. Y él dice, miren muchachos, tenemos que estudiarlo. Porque Leibniz, antes que Kant, Leibniz decía, mire, tenemos que estudiar a Aristóteles, tenemos que estudiar y Leibniz lo usa, tenemos que estudiar a los medievales, a Santo Tomás, porque nosotros no estamos perdiendo información filosófica. Entonces ahí comienza un movimiento de filólogos, se consiguen los manuscritos, comienzan a trabajar, que es la Academia de Berlín. Oficialmente está Emmanuel Beckett, con doble K, y Hermann Brandis, que son dos filólogos, y ellos comienzan a trabajar en la edición crítica de las obras de Aristóteles, tal como las había ordenado Andrónico, más o menos en ese sentido. Y ellos trabajan a partir de 1801, 1836. Trabajan los dos primeros volúmenes. No sé si a la gente le interesa esto. Bueno, le estoy contando lo que tenemos que contar. Trabajan los dos primeros volúmenes. El volumen 1 y 2. Y en el volumen 2 agregan al final los fragmentos de un filólogo que era Valentín Rose. Están agregados los fragmentos, pero los fragmentos lo agregan como con dudas, por lo tanto lo dejan como fragmentos, no lo numeran. Esta edición, la editio Princeps, la edición principal de las obras de Aristóteles entre 1831 y 1836, está escrita en dos columnas, columna A y columna B. Entonces la citación se hace por la página y después de la página columna A o columna B. Y después vienen los números, 19, 20 o 25 o 5, lo que sea. Entonces queda, por ejemplo, uno cita Aristóteles, cita categorías, 0 a 78, por ejemplo, que son el primer texto que se escribe, ¿no? Por ejemplo, el primero que aparece en las obras. Bueno, página 50 a 22, es decir, página 50, columna A, renglón 22, para que no haya citaciones en falso, de memoria, o lo que se hacía normalmente. Antiguamente se citaba de memoria. Bueno, uno también sigue citando de memoria, ¿viste? Y así después tenés que andar escribiendo de vuelta, arreglando, porque la memoria no es tan segura, sobre todo en esos textos. Terminan estos, van siguiendo y después siguen sacando. Hasta 1800 sacan el volumen 3 y 4, que son las traducciones latinas, y al final de las traducciones latinas vienen las escolias, es decir, los escoliastas, aquellos escritores medievales que hacían comentarios en el escolio, es decir, en el margen de los libros, hacían los comentarios en latín que le parecían a ellos. Los mismos que estaban pasando los textos. Cada algo tenían que hacer, no era solo pasar los textos. Bueno, yo pienso esto y lo ponía.
hay comentarios de escoliastas muy interesantes. No llevan firma, nada. Hay comentarios muy ocurrentes en latín que están hechos. Y escriben mal, los escoliastas escriben en un latín que no es necesario saber latín para leer. Pero es interesante leer los escolios, le decimos nosotros, ¿no? Y después el tomo 3, latín. El 3 y 4. Y el tomo 5 es y ahí sí, ahí interviene un tipo extraordinario que es Hermann Bonitz. Es el primero que sabe. Escribe el índice aristotélico, los términos más usados de Aristóteles. Chao. Entonces, a partir de... ¿Eh? Qué trabajo ese, ¿no? No, los términos más importantes. A partir de Bonitz, todos los profesores de filosofía se aseguraron el sueldo a fin de mes. Porque cuando uno yo me pasó, cuando yo nos digo, voy al índice de Bonitz. El índice de Bonitz es ayuda mucho porque no anda con vueltas, para nada. Él no, es un filósofo, ¿no? Después Bonitz en el año 1848, saca la traducción de la metafísica en 2 volúmenes. Y también la saca en el 47 Albert Schweigler, en el 47. Ya, entonces vos ves que ya empiezan a aparecer textos curados, estudiados. Y siguen pero no había un estudio completo. Y el que hace los primeros estudios completos, es Brentano. Brentano entra a la filosofía con su tesis, los múltiples sentidos del ser en Aristóteles, en el año 1862, y produce durante 50 años. Hasta que muere en 1950 años, él escribe sobre Aristóteles todos los temas. Él hace filosofía con Aristóteles y depende de Aristóteles. Bueno, y ahí se inaugura, es el primer gran comentarista contemporáneo. Por supuesto que Brentano, al ser un hombre que viene de las ciencias, no fue muy aceptado por la escolástica, siendo él un escolástico. Escolástico en el sentido de hombre de escuela, ¿no? Que conocía toda la filosofía. Tiene historia de la filosofía griega, historia de la filosofía medieval, historia de la filosofía moderna. Pues Brentano, que era un historiador de la filosofía también, se da cuenta que esto, que es el que se da cuenta, que Kant no sabe, ¿no? Y lo dice, y lo encuentra, y lo critica además. Bueno, hasta ahí el tema, ahí entramos en el Aristóteles moderno. Y después, entonces, el Aristóteles moderno, yo tengo acá 1000 apuntes, pero no entiendo nada de lo que escribí, de modo tal que estoy hablando de memoria. El Aristóteles moderno, aquí está, por lo menos tengo los nombres, que ya es importante. El Aristóteles moderno nace con Brentano. Después de Brentano viene el trabajo, ya nosotros pasamos, Brentano también es del siglo XX, porque en 1911 él publica el Aristóteles de él, ¿no? En el 23 Jäger publica su Aristóteles. Entonces ahí comienza toda la etapa de la erudición sobre el tema de Aristóteles. Ya entonces se toma en serio, y a ver cómo acomodo esto así. Aristóteles ya es tomado en serio y bueno, ahora me moví yo y no sé, ahí está. Era la otra pierna. Alberto, contanos un poco de la teoría evolutiva de Jäger. ¿Cómo es que Jäger incorpora esa teoría al método hermenéutico, no? Claro. El tema es que Jäger es un filólogo. Jäger es discípulo de Wilamowitz Mahlendorf, que fue el gran filósofo del siglo XIX. Wilamowitz es el tipo que lo critica a Nietzsche, toda la tragedia en la obra de arte, ¿viste? Lo hace pedazo, porque la etimología de Nietzsche es como la de Lugones, absensu.
Y la etimología Tsensu por ahí te sale bien, porque tenés una genialidad, pero por ahí te sale como la mona. Entonces Jäger, que era un filólogo, comienza a hacer un trabajo filológico, pero ¿cómo? No la filología histórica, sino la filología genética. Es decir, analizando los términos en orden a su aparición, si tienen que ver con ese tiempo, si el término corresponde a la redacción. Entonces es un trabajo de hormigas que hace Jäger. Y muestra ahí entonces que el proceso de Aristóteles es que Aristóteles viene desde un periodo platónico, que es el primero, y termina en la biología, termina en las ciencias experimentales, termina así, recopilando constituciones, 158 constituciones recopiló, de las cuales nos llegó una sola, esa, el del basurero de Egipto, la de Atenas. Entonces, la interpretación que hace él es que Aristóteles tiene toda una evolución que viene de la influencia de Platón, se va alejando de la influencia de Platón y termina como un biólogo. Esta es la interpretación. En el mismo año que él saca ¿cómo se llama? El Aristóteles, Sir David Ross, la reina de Inglaterra lo nombró Sir a David Ross, saca su Jäger, su Aristóteles, y dice, qué lástima que no me enteré que Jäger había sacado ese libro, porque si no, yo no hubiera, es que hubiera sido mucho más provechoso para mí escribir sobre la base del libro de Jäger. Con eso y todo, que en otros escritos, con el tema del libro Landa. El libro Landa, Jäger lo manda, dice que es un libro de su primera época y Ross dice que no, que el libro Landa de alguna manera es la conclusión del pensamiento de Aristóteles. Bueno, ahí tenemos, hablando de la metafísica, sigo hablando de este tema de los libros, de cómo viene, después sigo con el resto. Después viene de Jäger, después viene Ross. Pero Ross no aporta nada. Ross lo que da una visión general de Aristóteles, que es un libro que está de fácil acceso al Fondo de Cultura Económica, se puede leer, en fin, tiene todas las condiciones para hacer un gran libro. El que desata la polémica es el padre Owens de Canadá, Joseph Owens, El sentido del ser en Aristóteles. Y Owen escribe en el año 52 y dice, no señores, no es así. Aristóteles tiene un desarrollo que culmina con la teología. Ese es el sentido del ser en Aristóteles. Pero en el medio aparece el más problemático de todos, que es Joseph Zurcher. Zurcher, que no es tenido en cuenta, o Van Glosita, yo una vuelta le pregunté, ¿y qué pasa con Zurcher? Nos deja a todos sin trabajo. Zurcher también era un monje, una cosa así, y vos sabés que a los monjes que son pobres, no, vos no condicionás con nada, con la familia, ahora no te voy a dar la cátedra, no te doy, no recibí ningún sueldo, ahora no te publico, ahora digo, nada. Lo único que lo jode a los monjes es el delito contra la honestidad, que vos le decís que es un ladrón, que es un... Entonces ahí se sienten mal. Pero mientras vos le digas que no le pagás, al tipo que le importa. ¿Estamos? Porque es un monje. ¿Y Zurcher qué dice? Zurcher dice que solo el 20%, entre el 20 y el 30%, es la obra de Aristóteles. El resto es todo de Teofrastro. Todo de Teofrastro. Claro, entonces se arman los tipos, dice... Pero ¿cómo? Entonces, ¿qué estamos leyendo nosotros? Ustedes no saben nada, ustedes están leyendo a Teofrasto. Y entonces las obras que decía Jäger, que eran las obras de Aristóteles, dice, no, estas no son. De Virtutibus et Vitibus es la obra de Aristóteles, la Constitución de Atenas es obra de Aristóteles, la retórica es obra de Aristóteles.
todo lo que Jäger decía que no era, Surger dice que sí. Bueno, ahí está Surger. Después viene, a ver si no me... Surger, sí. El otro gran comentario, bueno, después vino Bank, que bueno, sería largo de hablar todo esto, pero vamos, viene Bank en el 62, en el 62. En el 61 hay un autor anterior que se llama Düring, Ingmar Düring, sueco, que es un filólogo. El filólogo es extraordinario porque Düring se detiene en las palabras. Yo me leí el texto en italiano, ¿no? Que tengo la versión en italiano. Me leí todo el texto, que es un ladrillo de 700, 800 páginas. Yo leo cómodamente italiano, pero no es lo mismo que leer en castellano o en francés para mí, ¿no? Entonces lo tengo que leer muy detenidamente, ¿no? Es un trabajo de erudición, absolutamente, que termina en la última página. Dice que, bueno, lo importante no es el tema de la cronología, porque él quiere establecer una nueva cronología. No es la cronología de Aristóteles, lo importante es entenderlo, Aristóteles. Y entonces, ¿para qué escribió el libro? ¿Para qué escribió? Me hizo leer 800 páginas al ñudo. Después viene Obank. Obank lo lee. Obank está casado con una mujer alemana, que yo ya les conté. Él dio clases en Leibniz, tomó clases con Heidegger, lee alemán, lee inglés, lee francés, lee castellano, lee todo. Ruso y árabe no debe leer, pero... Y él hace un trabajo muy, muy, muy puntual, pero aparte es un gran conocedor del pensamiento medieval. Es conocedor como pocos. Y entonces él dice, no, en Aristóteles hay un problema. En Aristóteles hay una teología, por un lado una teología natural, y por otro lado está el problema del ser en tanto ser, to neon. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es lo problemático. Esto es lo problemático. Y esto es aporético. Entonces no es que sea una filosofía de conjunto, sino que está, de alguna manera, Aristóteles es una filosofía de problemas. A este tema le va a responder Owens, porque Owens escribió en el 52, después le responde Owens, le dice, no, hay ciertas categorías que no son problemáticas, las megas categorías de metafísica, acto, potencia, sustancia, accidente, esencia, existencia, no son problemáticas. Hay algunos textos problemáticos. Bueno, de modo tal que allá ahora, Obank dice que, bueno, por ejemplo, que en Aristóteles hay analogía de proporción, de proporcionalidad, pero no de atribución, que eso es una genialidad de Santo Tomás. Es un invento de Santo Tomás. Yo creo que no, que Bonitz, yo estaba leyendo eso, a ver si lo anoté acá, perdón que trate de leer, pero a ver si lo anoté acá en algún momento. Bueno, dicho sea de paso, Piero Bang es bastante crítico con la interpretación tomista de Aristóteles Claro, en algunos textos. claro. Sí. Él es crítico de la interpretación tomista porque la interpretación tomista te lo hace aparecer Aristóteles como un teólogo. Es decir, la interpretación tomista se inclina hacia la versión que Aristóteles en realidad no son dos problemas que plantea la teología natural del ser, sino que el ser desemboca en la teología natural. Y en eso va a ser incontrastable. No va a conceder nada. No va a conceder. Ha tenido muchas polémicas con muchos tomistas y siempre ha dicho lo mismo, ¿no? Pero hay un texto, pero yo lo había... Bueno, andás a ver dónde lo anoté. Andás a ver dónde lo anoté el texto, pero te lo digo. De ahí la frase esa que decías muy bien vos, sine toma non fit Aristóteles, ¿no? Claro, eso es la cabeza del trabajo de Obank. Pero entonces hay una cosa que hay que reconocer, que en la ética nicomaquea,
Aristóteles habla de kata analogía, ¿no? Sí. Es decir, según la analogía lo tenemos que entender. Y en, en la lógica habla de proslegómenon, prostolegómenon. Es decir, lo universal que se particulariza. Eso es analogía también. Él dice que no, que eso no es analogía, que eso es homonimia, dice Oban. Es decir, que un término, el mismo término significa cosas distintas. Entonces, Ah, que es una homonimia objetiva. Bueno, anda, él se defiende su tesis. Homonimia objetiva, dice. Todo eso está al final del problema del ser en Aristóteles. Y después, es interesante, ya nos vamos quedando sin luz acá, pero bueno, Y después hay un hombre que fue discípulo de Obank, que fue Enrico Berti, claro, que exactamente. es el último gran comentador, ¿no? Que está vivo todavía, tiene como 90 años, está vivo. Enrico Berti, ¿qué dice? Él dice, no, lo que es más importante en Aristóteles no es que todo sea poético, como no, no. Lo que es más importante es la dialéctica. Es todo el pensamiento dialéctico en Aristóteles. Dialéctico en el sentido de discusión. Dialéctico en el sentido de discusión que permite la refutación. Esto es lo que es Aristóteles. Aristóteles tiene, este es el aporte, dice, esto es lo singular, la discusión que permite la refutación y que esa refutación está fundada en el principio de no contradicción, porque cuando el principio de la contradicción funciona, entonces se produce la falsedad. Enrico Berti trabajó eso en el año 60 y pico, pero ahora en 2017 sacó una nueva versión de la metafísica de Aristóteles. Y en esa versión de la metafísica Aristóteles explica muy bien algo que es una cuestión erudita, pero que la gente no sabe, que existen por lo menos dos tipos de manuscritos en Aristóteles. Los manuscritos alfa, la familia alfa, y los manuscritos de la familia beta. Los manuscritos de la familia alfa son los que estaban en manos de María de Médici, que se los regala al rey de Francia. Y los manuscritos beta son los manuscritos que vienen de la tradición de Alejandro de Afrodisias. Entonces, la versión que da, la versión que dice, nosotros tenemos que tener en cuenta los aportes de estos últimos 60 años o 100 años de los estudios de Aristóteles. ¿Qué es lo que nos vienen a enseñar estos aportes? Esta distinción entre... que siempre se ha tomado por bueno los textos de manuscritos de la familia beta, que son los que vienen de Alejandro Afrodisia. Y se han dejado de lado los manuscritos de María de Médici, del rey, y que le donó al rey de Francia. Y pone un ejemplo, que yo lo busqué en el texto, ¿no? Pone un ejemplo, hablando de la proteusía, dice Aition, dice el manuscrito el manuscrito alfa, Aition. Y hablando de Lucía, el manuscrito de la familia beta dice Aidion. Es decir, uno tiene que ver, la sustancia es causa, Aition, como Haitía, causa. Y la Ay, tía. sustancia en el otro, en el manuscrito de cosas, la sustancia es eterna. Entonces, uno se inclina a la versión teológica de Aristóteles, a la interpretación, que es lo de Alejandro Afrodisia, y los otros se inclinan a la versión, por así decir, metafísica o de filosofía primera, que es la versión de la familia alfa. Bueno, después de todo esto nadie nos ve. Bueno, vos sos el inventor, ¿viste? ¿Cómo va a Mirá, mirá inventar toda la gente, la familia mirá alfa y toda la la gente familia que está beta? viendo. ¿No estaremos Ahora, hablando de nudo? ¿No no, estaremos hablando Alberto, de nudo? no, nos está viendo mucha gente, te digo, ¿eh? Muchísima Y gente nos bueno, está viendo y anda a nos decir. está comentando. Alberto, vamos a empezar al revés.
En vez de empezar diciendo cuál es la mejor interpretación de Aristóteles según tu entender, ¿cuál es la peor interpretación de Aristóteles que vos has escuchado? La más tomada de los pelos. Ah, qué difícil que es La esto, de che. Gadamer. Muchos No, dicen que es la qué de Heidegger, pero para mí el Aristóteles de Heidegger es bastante bueno, sobre todo es difícil. una interpretación Bueno, renovada de las eso virtudes ya son intelectuales. interpretaciones, esos son interpretaciones. Claro, Yo no sé, yo no te puedo decir, la peor no te puedo decir, te puedo decir que hay interpretaciones, por ejemplo, de la escuela de Maburgo que son lamentables. Hay interpretaciones de Aristóteles que son lamentables. Yo creo que una de las interpretaciones de un filósofo serio, estamos hablando de un filósofo de primer orden, y la interpretación de Aristóteles, Nicolai Harman, es muy errónea, demasiado errónea esa interpretación de Aristóteles. Es así. Es una metafísica sin ser la que plantea Aristóteles. Harman. No, bueno, está toda la influencia de Kant, ¿no? Lo que yo te comenté acá recién fueron los 5 o 6 claro. grandes comentaristas profundos. Y después vienen las genialidades. Nosotros no podemos poner como un comentarista de Aristóteles a Heidegger. Enrico No, Berti, el último gran comentarista, le critica a Heidegger, le dice, pero ¿cómo? Dice, el Heidegger toma el tiempo de Aristóteles y toma lo que quiere y deja lo otro. Y no dice que está usando a Aristóteles, lo comenta él en una conferencia que dio sobre el tema. Y que vino acá, lo dio en la Universidad Católica de Santa Fe las conferencias. Y dice, no, no puede ser, pero vos no le podés exigir a un gran filósofo que el tipo sea un erudito. Un gran filósofo piensa como piensa. Un gran filósofo tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera, con tal que respete el principio de no contradicción. claro, Esto claro. es así, ¿no? Pero bueno. Y después ¿Vos, hay comentaristas menores que no vale la pena, no vale vos la pena. leíste al comentarista de Aristóteles, Evelyn? Sí, sí, Emily, sí. Bueno, esos son la escuela francesa. Seniler, Claro, Emelin, Rodier, Emelin, Rodier. Son los comentaristas de la escuela francesa que vienen muy atrás. León Robin, León Robin, Emelier, Amelin, Rodier, Saint-Hilaire, es el primero que traduce a Aristóteles del siglo XIX al francés. Esta es la claro. escuela francesa, pero viene muy atrás. No, no para leer esos comentarios no llegan ni por asomo a los comentarios yo qué sé, de un Suárez o de un Santo Tomás, no llegan ni a nada, no. Son muchachos que adornan la fiesta, como el primo mío ese que corre con DKW, ¿viste? Y llega último. Claro. Y Alberto, Agustín, no ganas nunca y adorno la fiesta. ¿y Volpi está dentro de los grandes o está muy detrás No, no, también? no, Volpi fue un muchacho siempre muy inquieto. Fue muy inquieto. eh, Él se dio cuenta hizo un trabajo sobre Aristóteles y Heidegger. Atrás de él estaba Berti. Después se distanció de Berti porque las tesis que fue a sostener no eran las tesis de Berti. Berti no está de acuerdo con Heidegger ni la interpretación de Heidegger, ¿no? Y bueno, y como él le abrió un crédito a Heidegger, ahí, ahí me parece que se distanciaron un poco, pero Berti siempre dice mi ex alumno, mi ex discípulo, pero me parece que se distanciaron. Es interesante leerlo, pero vos sabés que no es de primer. Bueno, yo no puedo decirle nada, a la gente que lea lo que quiera, pero Claro, a mí, a esta altura, a mí, no, claro, no tengo vas a perder el más o tiempo. menos la edad, que tengo más o menos la edad de Volpi, decir que Volpi ya mira el pasto como crece desde abajo, y yo todavía estoy acá. Y en Pero, esa línea sigue Alejandro Vigo, que también está en esa línea de Volpi. claro, claro, ¿Sí? Alejandro, bueno, es argentino, es un buen muchacho, yo lo estimo mucho, y están en esa línea, también hay otro, un tal Crespo,
que también argentino. Después hay también hay otro argentino más que ahora se me va el apellido, es como Estoel, una cosa así, que hizo una traducción de Aristóteles. Se me va el nombre, ya me va a venir a la memoria. Ahora, Y mientras aparece, contanos, vos a tu tesis sobre Aristóteles, ¿cuánto de Piero Bank tenés en tu tesis y nada, cuánto estás al nada, margen? Mira, nada, yo no tengo nada. Me dice, mira pero vos. usted viene a hacer la tesis conmigo y usted todo lo que digo yo, y sí, bueno, si no, escúcheme, esto es lo que yo estoy pensando. No, no tengo nada, no tengo nada. No, no, recojo, obviamente, a mí me ha tratado extraordinario, pero no tengo nada, lo leía, el libro de él lo sé de memoria, también el de la prudencia tiene una gran influencia sobre mí, el de la influencia, pero la frónesis él la traduce, bueno, no la traduce como prudencia, pero la traduce a una sagesse pratique, y yo le dije Ahora, que no, bueno. Pero, vos hablas pero de... eh, ya te digo, no. Günther Passick es un hombre que conoce muy bien a Aristóteles, el fenomenólogo. Günther Passick, que Mira, trabajó muy bien el tema de la participación. Este vos es, hablas de prónesis como saber hacer. claro, esa es una sapiencia. En castellano sería sapiencia, la que junta la sabiduría teórica con la práctica. ¿Cómo está, Don? Íbamos nosotros por el campo. Estaba en invierno tomando sol en la puerta del rancho. ¿Cómo anda, Don Ramón? Acá andamos, dice, curándonos en salud. Estaba tomando sol. La sapiencia, la unión de Alberto, sabiduría y de práctica. déjame pasar el chivo del seminario. Acá abajo ustedes tienen para anotarse al seminario que habrá de dar en Salta a fines del mes de mayo el doctor Alberto Vuela, y para inscribirse en el seminario sobre Brentano nos escriben a cursofilosofia@gmail.com. ¿Ah? Ahí está, cursofilosofia@gmail.com. El curso, el seminario constará de dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual, con sus distintos costos, ¿no es cierto? Así que están a tiempo de inscribirse en la modalidad que ustedes quieran. Y hablando de Brentano, Alberto, ¿el Aristóteles de Brentano está superado o todavía sigue vigente? No, yo creo que está superado en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el aspecto filológico, pero hay cosas de Brentano que son extraordinarias. Por ejemplo, el tema del principio de causalidad. Claro. Cómo lo trata Brentano, el principio de causalidad, solo un filósofo lo trata. Y te lo digo en 2 minutos y te lo puedo decir en 2 minutos o en una hora. Dice Brentano, la causa para Aristóteles está en el efecto. La causa no es como en Hume, que precede al efecto. El efecto encierra en sí la causa. Por lo tanto, Dios puede ser la causa del movimiento, no así de la creación, porque no hay creación. Yo te hago la síntesis de la síntesis, pero este es el corazón de Brentano. Y esto no hay con qué darle. Esto tienen que ir todos a la cola. Jäger, todos a la cola, o Bank, que lo quiere a Brentano, dice, y bueno, esta es la genialidad de Brentano. Dice, no tengo nada que decir, punto. Y esa Así que, presencia de la causa en el efecto no tiene que ver con la metexis. claro, Mm. exacto. Sí, se hizo de noche. Se Se hizo de ve. noche, pero se te ve perfecto a vos. Ah, bueno, se Por- me ve perfecto, sigamos. Hay mosquitos hay acá. Qué Bueno, contanos un poco del seminario. ¿Cómo va a funcionar el seminario que bueno, vamos a tomar en Salta? A ver, para que mira, vamos saboreando, ¿viste? La palabra sabiduría también no, viene de saborear. vamos a hacer una introducción primero. Nos vamos a dedicar una clase a la vida de Brentano y explicar el contexto donde se desarrolla. Eso es fundamental. Lo cual implica todo un esfuerzo, porque hay que reconstruir una vida así tan
tan azarosa como la de Brentano y tan rica en matices. Brentano no es Kant, que se levantaba todos los días a la misma hora. Brentano salía así una cosa, hizo la otra, vivió en varios países, tuvo varias actividades, fue sacerdote, dejó de ser sacerdote, se peleó con la iglesia, nunca habló mal de la iglesia. Es interesante. Los curas, cuando se pelean con la iglesia, después hablan peste de la iglesia y se transforman en protestantes o vaya a saber en qué cosa. Pero no, Brentano fue fidelísimo hijo de la iglesia, pero le dio como gallego a la gaita. No tuvo problema. Es como si me decís a mí, yo critico la iglesia. Yo la critico a la iglesia de 50.000 maneras distintas, pero yo no voy a crear una secta y que vamos, aunque no sé si no la voy a crear, porque me da la impresión que uno ganaría unos pesos creando una secta. Pero bueno, ese es el primer punto. Después el segundo punto viene toda la psicología de Brentano, que es muy interesante porque entonces ahí hacemos la distinción entre actos psíquicos y físicos, cuál es, qué no es. Viene el tema de la intencionalidad. En una segunda parte viene todo el tema en una tercera parte viene el tema de la intencionalidad, cómo juega eso en la fenomenología. En una cuarta parte podemos tratar todo el tema de la ética de Brentano. O podemos tratar la teología, que tiene un trabajo. Bueno, no es tan importante la teología de Brentano. No es tan importante. Pero después podemos tratar la ética de Brentano. Y yo calculo que en 4 clases estamos perfectos. Claro. ¿Te parece? Sí, yo claro. voy a llevar todos los libros que tengo de Brentano, para que la gente de Salta, yo los voy a poner a disposición, voy a poner un responsable que le saque fotocopias a los libros, total, las fotocopias no salen caras, para que todo el mundo tenga acceso a todos los libros de Brentano. Y si hay alguien que sabe alemán, también puedo llevar textos de Brentano en alemán. Me va a ocupar un poco la valija, pero no importa, lo llevo también. Alberto, es una petición mía, ¿no? Sí. ¿Nos podés resumir una crítica que le hace Brentano a Kant? Porque a mí me interesa mucho ese punto, ya que salió un libro hace poco de un realista que dice Goodbye Kant, ¿no? Y esa crítica a Kant, él dice, está recuperando un poco la crítica de Brentano. Ajá. Bueno, Brentano dice que el a priori es un prejuicio de Kant. Él dice que es un prejuicio de Kant, que no hay un a priori que el a priori sobre todo los a priori de espacio y tiempo. No, dice Claro. que los a priori, no, dice, el espacio es la situación y el tiempo es la sucesión. Y esa es una evidencia. Y como la verdad es evidencia, eso son evidencias que tiene el hombre. No son construcciones a priori de la sensibilidad. Es un Claro. prejuicio. ¿Cómo me prueba él que es un a priori de la sensibilidad? Es un presupuesto. Yo parto, pero él no lo prueba nunca el a priori. Él sostiene que son condiciones de posibilidad, pero no. Y Brentano le dice, no, estas son evidencias. Evidente es que yo estoy sentado acá comiéndome los mosquitos y que vos estás sentado allá bajo la luz con la biblioteca. Y creo que así se llama el libro de Brentano, Contra los prejuicios. No, se llama Abajo los prejuicios. Exactamente. Yo lo voy a llevar también, porque está traducido al castellano y es muy interesante. Bueno, lo vamos a hacer detalladamente, cómo va hilvanando detallado. Yo tengo escrito un montón de páginas tengo ahí escritas sobre el tema de Brentano y la crítica a Kant. Había preparado toda una clase con Maresca, pero después Maresca con esto del coronavirus se quedó en la casa y no lo muevo más de ahí. Así que, y bueno, yo ahora estoy lejos de Buenos Aires, tengo poca injerencia o influencia. Bueno, Alberto, para ir terminando, ya que se nos apaga la luciérnaga, ¿se puede exagerar la importancia que tiene Brentano en Freud, en Husserl, en Heidegger, en la fenomenología? Hay cientos de trabajos. Yo no los leo todos, ¿no? Hay cientos de trabajos sobre
la influencia de Brentano en Freud, la influencia de Brentano en Husserl, la influencia de Brentano en Heidegger, cientos de trabajos, de gente que sabe muchísimo más que yo seguramente, ¿no? Cientos de trabajos. Lo que pasa que es como si se hubiera roto en el siglo XXI, vamos a decir. A partir del siglo XXI es como si se hubiera roto una puerta y de golpe y porrazo se empezara a descubrir a un filósofo que hasta el siglo XXI no fue estudiado, de hecho. No fue estudiado. Me acaban de enviar de Barcelona un profesor todos los textos en PDF en alemán que tiene la biblioteca de Harvard, que tiene la biblioteca completa de Brentano, y me mandó, pero ahí se necesita una persona que quiera leer con esa letra, ¿viste? La letra gótica. En Sí, sí, alemán y claro. letra gótica. ¿Quién lo va a leer? Yo ya no tengo ganas de leer nada, puedo leer un título. Y entonces está todo el informe de Brentano a los obispos alemanes que van al Concilio Vaticano I. ¿Me entendés? Yo sé cuál es el razonamiento de Brentano, se lo voy a comentar, pero ese es un texto que no está traducido, que valdría también la pena traducir, en fin. Se está estudiando Brentano, sí, se está estudiando. Nosotros Sí. podemos decir que Brentano es el filósofo, el gran filósofo descubierto en el siglo XXI. Mira. Ese es un dato muy interesante. Vos le preguntás a cualquier muchacho que son profesores o algún escolástico, vos le preguntás, no sabe nada. Sabe del nombre, hablan de la intencionalidad, pero eh, no conocen, no han leído nada, no han leído nada. O sea, es del 19, fue ignorado, opacado en el 20 y redescubierto en el 21. Exacto, eso sería, esto es una buena síntesis, es una buena síntesis. Heidegger lo lee en 1907 y hasta 1907 y después ningún filósofo habla de Brentano. Scheller hace algunas menciones y después el Sí, que sí habla de él es Husserl, pero tampoco lo cita mucho, tampoco lo cita. Dice Husserl en cartas que depende todo de él, pero casi no lo cita. En fin. y bueno, vos sabés que Freud dice, yo no sé nada de filosofía. Siempre Claro. dijo que él no tenía influencia filosófica, mira vos. Y bueno, pero no, hay trabajos en internet, hay varios trabajos sobre la influencia de Brentano sobre Freud. Claro, sí, seguro. Bueno, te dejo porque ya está acá, eh, ya no se ilumina nada y me comen los mosquitos. Bueno, Alberto, entonces te dejamos abierta la invitación para el seminario que va a Claro. dictar el doctor Alberto Vuela en Salta de manera presencial y a distancia de manera virtual a fines de mayo de este año. Así que para inscribirse nos escriben curso filosofía jcr@gmail.com. Imperdible, imperdible el seminario. Acá en Salta nunca se dio un seminario sobre Brentano, así que es toda una No, novedad. va a Es ser toda una una novedad novedad. y esta invitación ponela antes, cuando nosotros comenzamos en este video a hablar. Así Ponelo es. esto mismo que decís, ponelo antes, Jonathan, porque mucha gente por ahí comienza a ver y después nos sigue No te viendo olvides. y no sabe que estamos haciendo publicidad para el curso. Bueno, Abrazo. Alberto, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Chau, chau. Chao. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Estuvimos con el doctor Alberto Vuela. Están invitados al seminario, nos escriben, nosotros les respondemos. Vamos a abrir un grupo de WhatsApp donde vamos a cobijar a todos aquellos postulantes, porque hay, en sede presencial sobre todo, hay cupos limitados, ¿no? Pero en sede virtual no los hay, pero de todas maneras vayan inscribiendo porque hasta que se hagan los pagos del seminario y todo eso, es un trámite que lleva tiempo, así que no pierdan tiempo y comiencen a escribirnos. Así que muchas gracias, gracias Guillermo Ramadán, mi querido amigo que está ahí produciendo este video. Y bueno, saludo a todos y nos vemos en la próxima. Que estén bien.